Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, amigos, amigas, en este domingo en el que ya vamos terminando el tiempo ordinario, puesto que el próximo miércoles será ya miércoles de ceniza y comienza la Cuaresma. El tiempo va rápido, como siempre, y les invito desde ya a prepararse a ese tiempo tan especial que es el tiempo cuaresmal, en el que se nos invita de una manera muy insistente a la conversión, al cambio de vida, a ir paulatinamente adecuando sobre todo nuestro comportamiento a lo que Jesús nos pide. La Cuaresma no será un tiempo únicamente de reflexión, de conocimiento, sino será sobre todo un tiempo de cambio, de conversión. Claro que la conversión, el cambio en las actitudes, el cambio en la vida, viene también en una buena parte de que hacemos una parada, nos sentamos a reflexionar, a pensar, leemos, aprendemos algo nuevo, pero eso debe llevar siempre a la práctica. Y quizá eso nos va ya introduciendo el tema del texto de San Lucas que escuchamos este domingo en la liturgia. Un texto en el capítulo 6 que tiene solamente unos 6 versículos, pero que toma como 3 temas diferentes en pocos versículos. Eso se debe a que esa parte del Evangelio de San Lucas es como una recopilación de una serie de dichos y de enseñanzas de Jesús que se encontraban en otro escrito, a lo que los expertos le llaman la fuente Q, antes de haberse escrito el Evangelio de Lucas. Ya habían como series escritas de dichos, de palabras de Jesús, que por lo tanto no son temas desarrollados en un solo capítulo, sino son recopilación. Que tal ante un como el de este domingo nosotros sentimos una dificultad para comprenderlo bien, porque primero comienza hablándonos de la relación entre el discípulo y el maestro. El discípulo no es más que el maestro. Luego, en unos segundos versículos, de no juzgar, de no fijarse en la mota o en la pequeña basura que lleva el hermano en su ojo, y no se fija uno en la viga que lleva en el propio ojo. Esa es la segunda idea. Y la tercera idea es con referencia a que por las palabras y por la coherencia con las pues es que se nos conoce. Las palabras coinciden con nuestros actos. Habla de este texto frutos, o sea, como ustedes ven, son pocos versículos, una temática bastante. No hay duda que Jesús no era sobre todo un hombre de grandes discursos, era un hombre de acción. Sus palabras, sus discursos, que si bien es cierto, predicó, habló del reino de Dios. Sobre todo lo importante es que fue coherente
esa coherencia entre lo que él enseñaba o decía, entre sus palabras y su propia vida, sus acciones, es muy importante. Hoy en el Evangelio de Lucas encontramos unas frases de Jesús, unas palabras de Jesús, pero en el Evangelio de Marcos encontramos sobre todo muchísimas acciones de Jesús. Jesús, presentado por los evangelistas, no es únicamente un teórico que enseña, va alternando entre la palabra y las obras, y se descubre en Jesús una coherencia, una complementariedad entre lo que enseña, lo que dice y lo que hace. Y fíjense que eso es quizá un punto que puede ayudarnos como a entrar en el texto del Evangelio de hoy, frases diversas e incluso podríamos decir desconectadas una de otra, pero que nos están reflejando dichos, cosas que Jesús dijo, pero con las cuales fue totalmente coherente. Jesús habla de no juzgar y no juzga a los demás. Jesús hace un discurso, pero la gente automáticamente reconoce que su vida es coherente con ese discurso. Jesús habla de dar buenos frutos y la gente mira en la vida de cada día que Jesús hace buenas obras en favor de los demás. Por lo tanto, más que fijarnos únicamente en uno u otro dicho de Jesús, en una u otra enseñanza, podemos fijarnos en esa figura de Jesús que siempre fue coherente. Palabra y acción, pensamiento y práctica siempre estuvieron íntimamente unidos en la vida de Jesús. Y era mucho la mentalidad de aquellos tiempos en la cultura de Jesús. Las culturas de Oriente eran mucho más prácticas que teóricas. Es cierto que se hablaba de teoría, es cierto que se enumeraban o se decían sentencias, dichos, y pues nosotros tenemos toda la Biblia, que es una colección de libros, de discursos, de composiciones literarias, etc. Pero hemos de recordar que esa palabra no era únicamente una teoría, un concepto, sino que era realmente algo creador. Ya desde muy antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la creación, se habla que Dios creó a través de la palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, que exista y reverdezca toda la tierra. Y eso se dio, eso sucedió. La palabra que encontramos, que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, no es una mera teoría, no es un concepto, sino que es algo que se realiza, es algo eficaz, eficiente. Y eso está siempre en la mentalidad de Jesús. Sin embargo, ya en los tiempos de Jesús habían habido personas que decían una cosa, por supuesto, o enseñaban una cosa, como era el caso de algunos fariseos y algunos líderes religiosos de aquel momento, que conocían muy bien la teoría, que conocían muy bien las normas y los preceptos de toda la ley del Antiguo Testamento, pero su vida era incoherente, iban por otro lado. Ahí a ellos les llama Jesús en su evangelio guías ciegos que van y llevan a los otros también a caer en un precipicio. Jesús, por el contrario, no es un guía ciego. Lo que enseña lo lleva a la práctica. Él enseña no únicamente con un discurso, sino enseña con sus obras. Los guías ciegos a los cuales Jesús muchas veces
llama también hipócritas, pues hacían todo lo contrario, conocían muy bien la ley, oraban, participaban en cultos quizá muy hermosos y muy bellos, pero su práctica, la práctica de la misericordia, la práctica de relación y de respeto al pueblo era muy diferente. Encontramos pues en este texto de San Lucas esa primera idea. Jesús quiere invitarnos a la coherencia, a que nuestra vida sea coherente con lo que pensamos y decimos, que no digamos una cosa y hagamos otra. Una segunda idea que se presenta en el texto del Evangelio de hoy es el no juzgar a los demás. El juicio sobre la moralidad de los demás en el fondo y sobre todo el juicio sobre el destino final de las personas está en manos de Dios. Y cada quien que se plantea la relación con los demás, cada vez que pasamos junto a los otros, que conocemos a los otros, que estamos en comunicación con los demás, no hay duda de que nos damos cuenta de sus valores. Ojalá que sea eso primero lo que veamos, sus cualidades, sus valores. Desafortunadamente también vemos constantemente los errores, las fallas, las limitaciones de los demás. Y el error está en fijarse únicamente en las limitaciones de los demás y en fijarse únicamente en las propias cualidades y no ver los errores. De manera que esta es otra cosa que va también en esa línea de una práctica correcta. A veces hay quien mira únicamente a los errores de los demás y los juzga a partir de una doctrina, a partir de una norma que no están cumpliendo, y los juzga y los condena. Hay personas que pasan mucho tiempo juzgando, que pasan mucho tiempo criticando los defectos de los demás, de los que están más cerca, o de los que están arriba, o de la iglesia. Últimamente también ha habido, sobre todo en algunos países, muchísimas críticas, quizá también a veces sobredimensionadas, sobre los errores que hay en la iglesia. En fin, estamos invitados a no juzgar. Y ahí hay otro dicho, otra palabra de Jesús que encontramos en el texto de este domingo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Con la misma medida con que midan serán ustedes medidos. No se fijen, dice el texto de hoy, únicamente en la pequeña basurita, en la paja, en la basura que lleva tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que llevas en el tuyo. No juzgar, no condenar es también una norma muy práctica que Jesús da. Y acordémonos que Él en su vida la llevó a la práctica. Cuando muchas veces le presentaron pecadores, el caso más típico es aquella pecadora que habían llevado frente a Él para que, como rabino, diera también su juicio con respecto a lo que le esperaba de castigo a esta mujer que había sido encontrada en adulterio. Y poco a poco Jesús hizo ver a los que la llevaban allá que ellos también estaban con pecado, que nadie estaba libre de pecado para poder tirar la primera piedra. Y después le dice a la mujer: ninguno te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús no ha venido a condenar, ha venido a salvar lo que estaba perdido, ha venido a dar una nueva oportunidad a todo mundo. Y ahí hay algo que Él lo enseñó y en la práctica lo hizo. No podemos encontrar en los textos del Evangelio a nadie que Él haya condenado de una vez por todas. Si bien es cierto, ha dicho palabras duras, ha sacudido a las personas para que cambien, su actitud no es la de condenar y juzgar, sino es la actitud de perdonar y de dar siempre a las personas una nueva oportunidad para el cambio, para la conversión.
Es por eso que también la segunda idea del Evangelio de hoy nos habla de no juzgar, de no condenar. Lo hacemos muchas veces con tanta facilidad. Pasamos a veces el tiempo en la crítica a los demás. Recordemos que hay que comenzar siempre por una autocrítica. El mismo Papa Francisco ha invitado en su ministerio a que la Iglesia entera sea autocrítica con respecto a sí misma, que quienes ejercen autoridad o cualquier ministerio laical de coordinación en la Iglesia sean primero que nada autocríticos. Y eso hace crecer la comprensión de las faltas de los demás. Eso hace crecer la misericordia, y la actitud misericordiosa es lo que hace cambiar a las personas. En el Antiguo Testamento se subrayaba mucho a Dios mismo como el que juzga, premia o castiga. Sin embargo, el paso que da Jesús en la revelación del Padre nos hace pensar que Dios es Padre y es el Padre misericordioso que siempre espera que cambie nuestro corazón y que no es el que, en primer lugar, juzga y condena. Y Él sí que lo pudiera hacer, pues con todo derecho y con toda cualidad, porque es Dios mismo. Sin embargo, el Padre, Dios, del que Jesús nos habla, es el Padre misericordioso, cercano al corazón del pecador, que comprende, que disculpa y por lo tanto, pues, que ama con un amor misericordioso al que necesita mayor atención y al que necesita mayor compasión. Jesús, por lo tanto, en su vida también ha sido coherente entre hablar de la misericordia y ser misericordioso. Y pide a sus discípulos que vayan en esa misma línea. En eso estamos desarrollando un tema que estaba también en el texto del domingo de la semana pasada. Y por último también nos habla el texto del Evangelio de hoy de dar buenos frutos. La persona que es coherente, la persona que hace todo lo posible porque lo que enseña lo pone en la práctica, la persona que reconoce también sus propios errores y dificultades y que no está juzgando a los demás, esta persona que es coherente da buenos frutos en la vida. Por sus frutos los conocerán. Y usa Jesús en ese versículo la comparación del árbol bueno que da frutos buenos y del árbol malo que da frutos malos. Los frutos en la vida cristiana vienen ni más ni menos que de que todos tratemos de ser coherentes entre lo que pensamos, entre lo que celebramos y lo que hacemos. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento los profetas criticaron duramente a la gente que llevaba adelante un culto muy solemne, muy hermoso, muy de acuerdo a todas las reglas litúrgicas del templo en el Antiguo Testamento, entre cantos, entre estética, entre orden, pero luego en la vida eran tremendamente duros e incoherentes. Eran duros con los demás y juzgaban a los otros y los condenaban, y eran incoherentes porque su propia vida estaba llena de pecado, de hipocresía, de maldad, etc., sobre todo en el campo de la misericordia. Por lo tanto, los profetas en el Antiguo Testamento ya son también una fortísima llamada a la coherencia entre palabra y obra. No es solo la palabra, no es solo el pensamiento lo que es importante, sino sobre todo las obras. Incluso nos dice Jesús más de alguna vez en el Santo Evangelio que en aquella parábola de dos jóvenes, dos hijos a los cuales el padre mandó a trabajar, uno dijo sí y no fue, y el otro dijo no quiero y después fue. En realidad el que es felicitado es el que fue, el que reconoce,
que tal vez en un primer momento tenía pereza, no tenía ganas, tenía resistencia al trabajo, pero después lo hizo y fue. Lo importante en el camino de seguimiento de Jesús es, y vuelvo a insistir, la coherencia. Me parece que estos versículos, estos dichos de Jesús, están todos orientados hacia esa invitación, a que lo que pensemos, a lo que celebremos, a lo que cantemos, vaya de acuerdo con lo que en nuestra vida de cada día hagamos. Y fíjense que hay muchos dichos en la mentalidad popular en esa línea. Obras son amores y no buenas razones, por ejemplo, o cuando dicen también, del dicho al hecho hay un gran trecho. Es decir, la sabiduría popular también nos habla de que lo que se diga debe ir de acuerdo total con lo que se hace. A lo largo de la historia de la Iglesia no siempre hemos sido nosotros muy consecuentes con esta coherencia que debe haber entre la palabra y la vida. Muchas veces a lo largo de la historia, en los siglos más oscuros, digamos, de cierta práctica de la Iglesia, se puso mucha más insistencia en la adhesión a la doctrina correcta. Y por lo tanto, la teología de liberación en América Latina hablaba también de que la Iglesia en algún momento de su historia puso más atención a la ortodoxia que a la ortopraxis. Y eso es también una idea interesante que en la práctica, en la vida de la Iglesia, nos puede ayudar a iluminarnos y a comprender mejor ese texto de San Lucas de hoy. Muchas veces la insistencia era en que se adhirieran las personas a la doctrina correcta. Esa es la ortodoxia, la doctrina correcta. E incluso el gran cisma, la gran división que se dio en la Iglesia de Cristo en el siglo X y XI fue precisamente por un problema de ortodoxia. ¿Cuál? Eso es lo que se discutía. ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿En qué términos, en qué conceptos se habla de la verdad? Y por lo tanto, una buena parte de la Iglesia en aquel tiempo, la parte oriental, dijeron, nosotros somos los ortodoxos, somos los que estamos en la doctrina correcta. Y los de Occidente, con el Papa en Roma, son heterodoxos, no están en la doctrina correcta. Y simplemente por una discusión, a veces de conceptos, a veces de ideas y no realmente de la práctica, se llevó a cabo en el primer gran cisma en la Iglesia. Y de ahí surgieron los cristianos ortodoxos, que son sobre todo los que están en el Oriente, y nosotros, la Iglesia Católica Romana, que estamos en el Occidente. Una división que no debió haberse dado si el enfoque hubiese sido sobre todo en la práctica, en la caridad. Pero el siglo XI hizo que se llegara, también por otros motivos políticos y de otros intereses, a una discusión y a una ruptura por cuestión de conceptos y cuestión de palabras. Otra de las grandes dificultades que podemos poner como ejemplo en la historia de la Iglesia fue también la oscura práctica de la Inquisición. Durante la Inquisición, aquel tribunal que juzgaba sobre quién estaba en la verdadera doctrina y quién era hereje, quién estaba fuera de la doctrina, pues llevó a cabo juicios y condenaciones y llevó a cabo a veces incluso grandes injusticias, precisamente porque se encontró con gente que no estaba tan exactamente de acuerdo en la doctrina correcta. Aunque quizá su práctica era correcta, aunque quizá era gente con muy buena voluntad, con muy buena disposición y con una caridad y una práctica pues grandes, pero
tenían discrepancias en su modo de expresar la doctrina, discrepancias en la teología. Y eso pues era condenado duramente por la Inquisición. Y muchos fueron condenados como herejes, como gente que no estaba en la verdadera doctrina, y por lo tanto pues también eso, visto ahora desde la distancia de los siglos, nos parece que fue algo incorrecto, unas épocas oscuras y muy difíciles de comprender en la historia de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha insistido en que hemos de volver a esa coherencia de vida entre doctrina y práctica. Y esto es muy sano, porque esto está en los orígenes de nuestra fe y está en el mismo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no fue considerado realmente por las autoridades judías de su tiempo como aquel que estaba enseñando las doctrinas más tradicionales y más correctas. Era considerado alguien un tanto revolucionario, distinto, diferente. Sin embargo, esas autoridades no veían o no querían ver, sobre todo, la inmensa coherencia que Jesús tenía sobre todo en la misericordia y en el amor, en el perdón, en la verdadera caridad hacia el prójimo. Comenzaba nuestra reflexión de este domingo diciéndoles que ya el miércoles próximo comienza la Cuaresma, este tiempo tan especial que nos invita a la conversión. Diría yo únicamente, ya para ir terminando nuestro programa, que la Cuaresma debería llevarnos a una conversión. ¿Y por qué no poner la conversión como un tratar de ser nosotros mismos más coherentes con lo que pensamos, con lo que celebramos o rezamos? Que la Cuaresma que se aproxima sea pues un tiempo fructífero para ponernos frente a la palabra, para revisar nuestra propia existencia y no para juzgar y ver las existencias de los demás. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.